estos días a un empleado ahí, estaba trabajando y le cayó metal en la vista, y que caiga una basurita es diferente porque una basura se puede sacar un poco más fácil, pero cuando es como un polvito de acerrín pero de metal, ese se penetra pero más, y es más finito que no se puede ver para poder lidiar para sacarlo. Y pasó como 2 o 3 días malo, lo llevamos a la consulta, le dejaron unas gotas porque le dijeron que más te podemos dejar, pero pasó 3 días que dice que sentía que le dolía como esta parte de acá. ¿Por qué? Porque su vista, la niña de sus ojos y en la parte de adentro estaban dañadas. Pues así como nosotros cuidamos nuestra vista, así Dios nos cuida a nosotros. Y basado en esto, y hago este comentario, porque basado en esa actitud de nosotros, es este canto donde dice que la niña de tus ojos, de que Dios cómo cuida a la humanidad. Y gloria a Dios por eso. El tema, hermanos, consejos de Jesús al pueblo. Vayamos al libro de Lucas, San Lucas, por favor, capítulo 6. Y vamos a ver cómo, hermanos, en los consejos que Jesús en todo consejo o en todo momento más bien, Jesús aprovechaba la oportunidad para darle una enseñanza a todos por igual, desde niños, jóvenes, hombres, mujeres, de media vida, adultos mayores, ancianos, en fin, Jesús aprovechaba para dar el mensaje. Y esa es la idea, hermanos, de lo que quiero hablar en esta mañana. Entonces, en el libro de San Lucas, capítulo 6, dice, tiene como tema, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor, gracias por tu palabra, gracias Dios por permitirnos llegar hasta este punto de escucharla, Señor. Te ruego que entre hasta lo más profundo, Señor, de nuestros sentimientos y que pueda hacer cambio, Dios, como lo ha hecho desde que comenzamos a escuchar tu palabra años atrás. Así que, Señor, te pido que con tu Santo Espíritu nos redarguyas de pecado, nos ayudes, Padre, a seguir adelante. Y de nuevo, Señor, gracias a tu Hijo Jesucristo por esa misericordia, Dios, que has tenido con nosotros. Tu palabra es clara de que si no fuera por Él, si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiésemos sido consumidos, aplastados, eliminados, muertos, Dios. Pero gracias porque tu Hijo Jesucristo hasta este día ha hecho un excelente trabajo juntamente con tu Santo Espíritu, y abogamos a ellos, Dios, para que nos ayude, Señor, hasta el día de nuestra existencia aquí en la tierra. En Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo imploramos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aquí es entre reprensión y consejo que le da literalmente a los fariseos. Entonces, retomando este pasaje, dice, recuerden el tema, donde dice los discípulos, o por lo menos el tópico que tiene el capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo, o sea que era en un sábado. Y dice, aconteció
en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, o sea, que no era ni por una calle, o tal vez quisiera pensar que o iba en medio del sembrado o había alguna calle o camino en medio de los sembrados. Tal vez no habían cercos y alambre de púa o lo que sea. Tal vez nosotros que hemos estado en algún campo hemos visto eso, que tal vez aquí hay maíz y un caminito en medio, y cuando uno va caminando hasta hay que hacerle como con las manos así, porque las hojas de las matas de maíz como que le quiere raspar, ¿verdad? Entonces uno va así y hasta lo mueve. Quisiera pensar que en medio de ese sembrado había algún caminito, o bueno, ahora sí que Jesús, como es el dueño de la tierra y de todo lo que había, pues me voy por aquí para tomar este atajo sin camino, y por ahí pasó. El punto es de que iba, dice, en medio o pasó por un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. O sea que como que las retorcían para poder abrir las vainas y de esa manera poder sacar los granos. Hermanos, tenían hambre. O a no ser que ya Jesús les hubiese dado de comer y iban de gula o traveseando, agarrando las vainas para comer. Pero yo, conociendo a Jesucristo, o por lo que conocemos, y la actitud de los apóstoles que ya por su palabra habían sido, hermanos, ¿cómo se podría decir?, influidos por el consejo y la actitud de Jesucristo. Quisiera pensar que no era que solamente lo hacían por travesear o porque ya habían comido y por ir de gula agarrando vainas, sino de que tenían hambre. Recuerden, hermanos, que Jesucristo andaba de un lado a otro, no solamente por andar de vago, sino andaba predicando prácticamente. Entonces, quisiera pensar, y más me voy por eso, de que ellos tenían hambre. Versículo 2. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Hay punto y coma ahí. Fíjense, hermanos, de que Jesucristo era, sabemos de que pues como interpretador, como predicador de la palabra, era el máximo predicador o interpretador, y en este momento reprendiendo a los fariseos, les da ahora sí que su cachetada, pero suavecito. Ahora sí que los hizo sentir mal sin que ellos entendieran, quizás, aunque quiero entender de que sí entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo. En otras palabras, Jesús les dijo: ignorantes. En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes leen la palabra, pero solo leen y no la meditan, ni la graban, ni la practican. O la otra, ustedes son completamente analfabetas, que no escudriñan la palabra y solamente hablan por hablar, sin entender, sin haber leído o sin preocuparse más bien de leer la palabra de Dios, para no hacer comentarios que no estén dentro de la palabra de Dios. Vendría siendo la explicación, porque cuando le dice: ni aún esto habéis leído, ahí le estaba diciendo prácticamente, como les digo, cacheteándolos suavemente. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes,
y comió y dio también a los que estaban con él. Entonces aquí, hermanos, Jesucristo, en otras palabras, le estaba diciendo, si David entró al templo, comió de los panes que no debería comer, en otras palabras, estaba prácticamente en pecado, porque solamente de los panes de la propiciación solamente podían comer los sacerdotes, y nadie que no fuera de los sacerdotes ni la familia sacerdotal no podían comer. Entonces él llega, tenía hambre, agarra pan, come, y no solamente agarró un pan para él, sino que también le repartió a sus acompañantes. Entonces, en pocas palabras les dijo, si David comió pan de los sacerdotes, ¿cómo me están reprendiendo a mis discípulos que no agarren una vainita? Una vainita que estaba verde, sazona, madura quizás, y me los está reprendiendo, o quieres que yo los reprenda por una vainita que van a comer. Esa sería una. Otra interpretación o consejo o reprensión que Jesucristo les dio a los fariseos y de que seguro los demás estaban oyendo es, no te fijes en pequeñeces, hombre. No me digas, no se lo dijo, pero quisiera pensar que en esa frase que le dijo podía ir una tonelada de reprensiones. No te fijes en pequeñeces, hombre. No me digas que tú, si estuvieras aquí solo, con hambre, no vas a comer también una espiga para no morirte. Yo creo que sí. En otra ocasión, hermanos, otro consejo o reprensión que Jesucristo les dio a los mismos fariseos fue cuando prácticamente querían también acusarlo de algo que hizo. No recuerdo exactamente el punto cuál fue, pero él les dijo, ¿acaso ustedes en el día de reposo, creo que le dijo, si su buey tiene sed o si se va a un barranco, no van y lo sacan? ¿Se recuerda de ese momento? Entonces le quiso decir, si yo estoy haciendo milagros en el día sábado, creo que fue un milagro, o si alguien hace algo en el día sábado, como que andaba predicando, me quieres reprender a mí solamente por eso, pero tú, si el día de mañana tu buey o tu vaca, o ahora en tiempos modernos o en la actualidad, tu carro se te arruinó por ser domingo o por ser sábado, no vas a repararlo cuando sabes que el siguiente día lo vas a ocupar. Por supuesto que sí. Y lo reprendió prácticamente por eso, por esa actitud. Entonces, hermano, Jesucristo siempre andaba aconsejando, siempre andaba reprendiendo cuando veía la injusticia. Y aquí veía de que era algo injusto que los apóstoles con hambre, por agarrar una vainita y frotarla, quiero entender que frotarla no es como abrirla, sino que frotarla es como agarrarla para que se abriera y sacarle los granos, era injusto, podían comer. También recuerden, hermanos, que Jesucristo, Él, siempre lo he dicho, Él como cristianos debemos de, ahora, no ser exigentes excesivos o que porque una mosca se me paró aquí. Hermano Carlos, mire, usted tiene que desinfectar esta casa porque se me paró una mosca. Uy, chile, me voy de este lugar, ¿verdad? Ellas serían cosas excesivas. Pero cuando también, hermanos, a Jesucristo le pusieron el impuesto y le dijo a Pedro, le dijo, ¿acaso a nosotros por ser judíos o de Israel no deberíamos pagar los impuestos? Pero por tal de que, estoy hablando de mis palabras, pero por tal de no caer en desacato con las autoridades romanas o algo, ve a pescar el pez y ahí van a ver, ¿qué? Le dijo 2 monedas, ¿verdad? Una para ti, una para mí, y pagamos los impuestos para estar bien. Pero el punto es de que él reclamó, el consejo que le dio Pedro fue, para no caer en desacato en las autoridades, ve y agárrate el pez. Ese fue, hermanos, si me voy al punto de este día, es consejos de Jesús a su pueblo. Aconsejaba al pueblo que en ese tiempo de las espigas, los apóstoles de seguro estaban oyendo porque estaban allí en ese momento, con los fariseos y por supuesto los demás seguidores. En ese tiempo también aprovechó cuando le cobraban el impuesto a él, a su discípulo o a sus discípulos, de darles el consejo de que no cayeran en desacato con las autoridades, sino mejor en lo que hay otro pasaje que dice, en cuanto esté con vosotros, hacer o tener paz para con todos los hombres.
en cuanto esté en vosotros, cuatro consejos que le dio al pueblo, se podría decir, tener paz para con todos los hombres, en cuanto esté en vosotros o en nosotros. Que en ese momento que Jesucristo le dijo al apóstol, recuerden, reclamó sus derechos. Porque cuando dijo, ¿acaso nosotros por ser judíos o israelitas, parece que dijo, no deberíamos pagar impuestos? Ese reclamaron sus derechos. Pero le dijo, aquí entra el pasaje en cuanto esté en vosotros, tener paz para con los hombres, pero para no caer en desacato con las autoridades, ve, pesca y vamos a pagar los impuestos. Entonces, vemos, hermanos, cómo Jesucristo en todo tiempo y en todas las maneras aprovechaba para aconsejar al pueblo, pero de una manera sana, delante de Dios, número uno, y número dos, sin caer en desacato con las autoridades. Entonces, ahora en día, quise cambiar un poco los mensajes de este tiempo atrás, para quizás unas 3, 4 predicaciones, traerles consejos a ustedes prácticos de ahora en día, cómo Jesucristo fue práctico, no se complicó la vida, y cómo nosotros debemos también ser prácticos sin complicarnos la vida. Ahorita me estoy basando en lo que es la palabra de Dios, voy a leer otros 2 pasajes más, y de ahí ya van a entrar a mis consejos para Anthony, para Enrique, para mi suegra, para mi hermana Jenny, mi hermano Marcelo, en lo personal, de Carlos Navarro hacia ustedes. Así que prepárense, porque lo primero que voy a reclamar y mi primer consejo es de que ya sentí que ese chocoflán ya pasaron mucho tiempo y no he comido chocoflán. Ya la hermana hace un día, hermana, ya dejen de notar los de chocoflán. Ese va a ser mi primer consejo. Entonces, hermanos, ahí vemos de cómo Jesucristo aprovecha la oportunidad para reprender. Fíjense, hermanos, que también ahora que se me viene a la mente, en otras ocasiones Jesucristo reprendía a los apóstoles por lo que hacían, pero aquí a los apóstoles, ¿qué pasó? Los defendió. Porque los apóstoles no les dijo, no dice la palabra que Jesucristo le respondió de esa manera, que David fue y comió del pan, y no dice la palabra, y se volteó con los apóstoles y les dijo, ¿por qué ustedes andan comiendo, traveseando? Miren, por culpa de estos fariseos me están criticando a mí. Eso hubiera sido una reprensión a los apóstoles, pero no. Por lo menos en este pasaje se ve que los defendió porque ellos no estaban haciendo nada indebido, tenían hambre, y reprendió a los que estaban nomás criticando, nada más por criticar. Entonces, en este caso, los apóstoles no sufrieron o no tuvieron ninguna reprensión de parte del Señor Jesús. Más adelante, hermanos, ahí en el mismo capítulo, del 20 en adelante, dice, bienaventuranzas y ayes. El 20 dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces aquí, hermanos,
Voy a comenzar del versículo 1. Y alzando los ojos, el versículo 20, perdón. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Quiero explicar nada más algo. ¿Creen ustedes que cuando Jesucristo dijo en este momento, bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios prácticamente es de ustedes, se refería a todos los pobres en general, o estaba hablando quizás de alguna pobreza quizás espiritual, de una pobreza de cuando alguien tiene limitaciones, que es sencillo, se podría decir? Porque muchos piensan que dicen, bueno, pues como soy pobre, o quiero ser pobre más bien, y me quedo sin nada para que digan, pobrecito, este ya es el reino de este tiene ya el reino ganado. Muchos piensan de esa manera, pero sabemos de que no, ¿verdad? De que él se refería como pobres en espíritu, pobres en limitaciones, diría yo, quizás ¿cómo se puede decir? En la intelectualidad, podría ser la palabra tal vez, a eso se refería, pero más creo yo a la gente sencilla, humilde. ¿Cuál fue la otra palabra? Humilde. Porque hermanos, hay pobres de que son rebeldes, ¿sí? Orgullosos, prepotentes, amargados, pleitistas, bronqueros. Soy yo, ¿verdad? Sí, hermano Jenny. Sí, hermano, hay pobres de que no. Y hay ricos de que sí son ricos en dinero, pero también en actitud, en comportamiento, comparten con las demás personas. Entonces, se refería Jesucristo a eso literalmente. Y también, hermanos, recuerden que como Jesucristo en todo tiempo aconsejaba, en todo tiempo aprovechaba para dar una reprensión o un consejo, porque recuerden que es el mismo capítulo, sin que se dirigiera a los apóstoles o al que específicamente agarró la vaina o la espiga para comer. Recuerden que ellos sí, literalmente eran pobres, ahora sí que ya no en lo espiritual o en lo intelectual, porque andaban con el maestro del maestro, que era Jesucristo. Los estaba preparando, hermanos, para que fueran mejor en su manera de pensar, hablar, actitud, comportamiento, etc. Pero en lo económico sí eran pobres. Número uno, eran pescadores de peces, pescadores, antes de llegar al ministerio con Jesucristo. Entonces, yo, millonarios ricos, ahora en día veo, pero solamente aquellos que tienen sus embarcaciones y que se van a alta mar a agarrar, ¿cómo le llaman? Con las redes, y que se ve que con como tipo catapulta, un hierro, lo van levantando y pero ahora sí que la red llena de pescado, los pone. Esos son los ricos, pero porque se van a alta mar. También aquella serie que yo veía, que cuando se meten a alta mar unos barcos, que unas olas como que ya van a hundir a los barcos, que sacan las famosas jaivas. ¿No se han visto esos programas? De que tiran como unas cajas de metal y ahí se meten las jaivas. Esos sabemos que son pescadores ricos, pero un pescador que ande con su botecito ahí a la orilla, que se meta quizás lo más a 1 kilómetro, 2 kilómetros para adentro, prácticamente andan pescando para el diario vivir. O sea que había una pobreza, número uno. Y número dos, el jefe, que era Jesucristo, el líder, que era Jesucristo, él mismo de su palabra dijo que el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Porque él no vino a hacer mansiones, a hacerse rico, él vino a predicar la palabra de Dios. Entonces, si el jefe, si el líder no tenía dónde recostar la cabeza, por supuesto que también en dinero, me imagino que iba viviendo, nada más viviendo el día. Por lo tanto, los apóstoles tenían que andar en la misma actitud.
Entonces, hermanos, ¿por qué di esta vuelta para llegar a esto? Que sin que al que agarró las vainas o a los que agarraron las vainas, no les dijo, miren, esta palabra es para ustedes. Pero creo yo, hermanos, que los apóstoles, en la inteligencia que Dios les dio, tuvieron que haber captado este mensaje, este consejo. Bienaventurados vosotros, los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Literalmente, hermanos, hablando terrenalmente, él mismo. Porque no tenía ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, no tenía cama, no tenía almohada, no tenía colcha, donde le agarraba la noche se quedaba. Entonces, él mismo. Y también los apóstoles que no tenían dinero para ir a un banquete o a comer, sino que pobremente estaban comiendo espigas del campo. Entonces les dicen los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y pensando en esto, hermanos, fue el primer consejo que dio. ¿Por qué fue el primer consejo? Porque fueron los que, por los fariseos, llegaron a esa discusión en medio de allí del sembrado, porque querían que los reprendiera. Entonces, hermanos, en esa actitud se estaba refiriendo a Jesucristo, que prácticamente de los pobres, de esa manera, era que el reino de Dios estaba abierto para la humanidad. Entonces continúa con el versículo 21, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque, y aquí se confirma, tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces aquí, hermanos, se cierra, donde ya les exhorta, pero de una manera bonita, sin decir el nombre, apóstol, Pedro, Juan, o quien agarró la espiga o la vaina para comer, de cómo era, porque al final le dice, bienaventurados porque ahora lloraréis, pero en el futuro digamos que van a reír. Y después, pues hermanos, ya entran los demás consejos, el 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí ya se ve que ya se cambia lo que es el asunto de la pobreza y de lo que estaba pasando en un momento, pero siempre se basa, hermanos, el consejo de Jesucristo para su pueblo, para los apóstoles, era de que les estaba diciendo, prepárense porque les vienen tiempos difíciles. Que cuando agarren su nombre o utilicen su nombre y les digan que sean malos o que los quieran dividir, apartar en sí, entonces, hermanos, allí es que le estaba diciendo, prepárense porque van a pasar tiempos difíciles, pero cuando ustedes me critiquen por mi nombre o por la causa, ustedes van a ser bienaventurados delante de la presencia de Dios. Por eso comienza en el versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿No se le dijo lo mismo a la Virgen María cuando ella aceptó que por medio de ella llegara a Jesucristo? Bienaventurada eres, ¿cómo que le dijo el ángel? Bienaventurada eres entre todas las mujeres, algo así va. Porque también ella, hermanos, al ser bienaventurada, era que ella había encontrado la gracia de Dios por haber aceptado el reto y por supuesto que por medio de ella llegar a Jesucristo. El versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí Jesucristo estaba diciendo, ay de vosotros ricos, que ya tenéis vuestro consuelo, cuando el hombre solamente agarra dinero para guardar, y no dijeron, parece que dijo un pastor, no compran banana por no tirar la cáscara. Y eso es cierto, no compran banana porque no quieren tirar la cáscara. Les puse un ejemplo, creo yo, a ustedes, o hablando, no sé, en el trabajo, pero por si no fue aquí, me quiero asegurar. Vi una película, tiene que estar en YouTube, se llama Mrs. Wendy, creo yo.
si no me equivoco, como la esposa del hermano Ángel, Mrs. Wendy, algo así creo yo. Su esposo murió años atrás, quizás como un siglo atrás, creo, algo así. Y era hombre millonario en aquellos tiempos. El hombre muere y toda la gana, y todo le quedó a ella. Pues ella, para gastar algo, era pero tan específico. Cuando iba al templo ahí, bien se ve que le hacía como algo así, y se le veía el bulto, y ahí poquito a poquito, ya como que contaba así, y decía no. Y ya se metía por aquí, y agarraba un centavito y lo ponía. O sea que el manojo de dinero que andaba, no quería poner nada, sino que andaba buscando coras, y dijo un señor la vez pasada, y me diste la moneda más fregada. Y ya la monedita, y ya la tiró y se iba. De la casa que estaba un poquito retirado, no se iba de la casa al templo para no maltratar las llantas del carro, para no gastar gas del carro, y era una señora millonaria. En una ocasión, él, y es basada en los afroamericanos, de cómo eran maltratados tiempo atrás, y el hijo le dijo, mamá, te voy a poner a alguien que te cuide porque estás viejita, y lo otro. No, no quiere nada. Y cuando le dice, y al final le gana tanta que me quiere, pues está bien, pónmelo. Y cuando de repente le llegan el moreno para que la cuide, no, no quiere. Bueno, total que al final no hallaron a nadie más y le tocó a él. Trabajó noche porque creo que hubo mucha agua y se dañó algo. Entonces el moreno tuvo hambre y agarró una lata. Pues al siguiente día ella andaba buscando lo mínimo para que corrieran a este moreno, empleado, y se va buscando. Y cada vez ahí, y cuando llega al closet tenía bien ordenadito, y cuando de repente ve el vacío ahí y dice, ¡ay! Lo agarré, me quitó una lata de comida, ¿no? Pues ya el siguiente día en la mañana, le habló como a las 10, 11 de la noche al hijo, y mira que quiero que corras porque me robó, ¿y qué te robó? Una lata, no sé qué. Mamá, pero no lo puedo correr, tuvo hambre. No, ya no lo quiere, que el otro. Pues al siguiente día, ella estaba tempranito, y ya llegó el hijo, y dice, a ver, ¿cuál fue el robo? Que le dice, mira, ven acá, ven acá. Y cuando le lleva al closet, estaba el espacio de la lata que le había quitado. Y dice, mamá, no lo puedo correr, y no lo quiero, y si no, ya no soy tu madre, y que está bueno, pues lo voy a correr. Fulano, ya cuando iba llegando así, que iba cruzándose, Fulano le dice, ven acá, permítame, patrón o amo, parece que le dijo, nomás voy a poner algo aquí, porque iba como cargado, ¿no? Y ya se fue para allá, pero cuando venía, creo que en una bolsita o algo así como envuelto así, cuando le dije, sí, le traía como en una bolsa, pero envuelto acá. Cuando le dije, sí, amor, le dije, ¿por qué le robaste a mi mamá la lata? No le robé, y pido perdón. Es que anoche me tenía que ir ya a la hora, pero como llovió, y ella se metió el agua, y para que no se le mojara a Mrs. Wendy, parece que era, me puse a trabajar, y ya salí noche, y tuve hambre, y vine a agarrar la lata, pero mire, le dice, aquí está, aquí la repongo. Ya llegó, fue, y ya la puso en el loque. Pido perdón. Imagínense que esta señora, por una lata, estaba queriendo, ahora sí que condenar, y que despidieran a este moreno, solamente por eso. A eso se refiere aquí, cuando dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Vuestro consuelo es el dinero, pero el consuelo de Dios al morir, no. O sea que prácticamente le estaba diciendo como tipo el rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico ahora sí que a sufrir, y el Lázaro que de las migajas que se le caía al rico prácticamente comía. Pero el rico no solamente era pobre ni enfermo, sino que también era de buen corazón, era humilde. Y también, y la prueba está que prácticamente le dice, ¿no? De o sea que él se alimentaba de las migajas de que el rico caía. Entonces él era humilde y sencillo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque
lamentaréis y lloraréis. Cuando dice esto, no quiere decir, hermanos, de que no podemos hacer un chiste ahora en día nosotros, de no reír, no pasarla bien. No, no se refiere a eso. Se refiere que cuando usted y yo decidimos hacer mal, decidimos robar, decidimos hacer 1000 cosas malas y nos frotamos las manos y decimos, híjole, qué bueno, ¿verdad? Que robé estos $30,000, $100,000 y nadie se dio cuenta. Entonces, allí sí se refiere que diga, ok, está bien, ahora ríe, ahora gózate, porque te estás saliendo con la tuya, pero más adelante, cuando estés delante de la presencia mía o de Dios, allí va a ser lo difícil. A eso se refería. Entonces, yo siempre les he dicho, hermano, ustedes saben que soy quizás un líder, un ser humano, un poco juguetón, que muchas veces me gusta contar chistes o algo, pero chistes que sean, o pláticas que sean sanas y bonitas, ¿verdad? Dijo un pastor, asegúrate que cuando cuentes un chiste, si lo cuentas en la calle o en el trabajo, donde sea, que lo vas a poder contar del púlpito. Que si vas a tener una conversación así que todos se van a estar riendo y hasta que les van a doler decir, las panzas, las tripas de la risa, asegúrate que también esa misma conversación y chistes y comentarios lo vas a poder hacer en la iglesia para que también la iglesia se muera del dolor de panza, decía, de la risa. O sea, que quiere decir que podemos gozarnos, reír y pasarlo bien, pero sanamente. Entonces se refiere a que no vamos a pasar amargados ni que nos vamos a reír o algo porque va a ser pecado reírnos, no, sino que a una risa, a una alegría de maldad se pudiera referir. Y para finalizar, hermano, el versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos hablen bien del hermano Marcelo. No, hombre, el hermano Marcelo es tremenda, hombre. No, ese hermano, mire, las alas le falten. Y que el hermano diga, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Carlos, porque me está levantando. Anthony, no, Anthony le hace favores a medio mundo, se quita los zapatos, la camisa y sí, tío Carlos, yo soy, sí, yo soy, gracias, aunque no lo sea. Enrique, no hombre, que le ayuda, que le manda Jenny, ¿verdad? Que diga, no, este joven Enrique, ahora sí que 1000 maravillas en la casa, no permite que su papá ni su mamá trabaje, él tiene 5 trabajos. Sí, no, hermano, está equivocado, no tengo 5 trabajos, tengo 7, está equivocando. Y que todo diga, wow, y que aquel entre más saque el pecho y sí, yo soy. ¿Cómo se llama? Ensálcenme. ¿Cuál sería otra palabra? Vanaglórienme, lo que sea, y yo soy, cuando sabe que no. Eso se refiere también a la palabra de Dios, en que no, o sea, esa sería una. La otra vendría siendo, hermanos, de hacer, o decir, o vivir solamente para caerle bien a las personas. Esto vendría siendo como, y por eso dice, hermanos, de que sus padres actuaban de la misma manera en que ellos mismos mataban a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas, recuerden lo que siempre hemos dicho, ¿va? Que en aquel tiempo los profetas del Antiguo Testamento, ser profeta era literalmente la muerte, porque tenían que llegar al pueblo a decirle, esto ha dicho Jehová de los ejércitos, de que ustedes van a morir por esto y esto. Ya sea porque se postraron al dios Moloch, porque hicieron alguna imagen, porque son insensibles, porque son injustos, porque renegaron, por lo que sea. Eso era el trabajo del profeta, a decir lo que Dios decía, y casi siempre cuando el profeta llegaba era porque el pueblo había cometido algo malo, y dijo, y le hace el hermano Marcelo, no había like para los profetas, puro dislike. Fíjense, recuerden, ahora en día, ¿para qué sirve el título de profeta? El pastor, profeta, apóstol, reverendo, todo eso sirve ahora en día. Y cuando llega a la iglesia, no, oye, por poco la gente no se postra. En aquellos tiempos postraban, se podría decir, a los profetas, pero para matarlos. En fin, hermanos, entonces cuando uno vive para nomás caerle bien a las personas, no.
hermanos. Ustedes saben, aquí en Houston, va una mega iglesia grande. Escucho las predicaciones y no estoy en contra de la gracia. No estoy en contra de predicar de la misericordia. Pero cuando yo en todas las predicaciones se oye nomás la gracia, la misericordia, de que tú eres el campeón, de que tú eres el campeón, de que tú puedes y esto y lo otro, y nunca se ha oído una predicación de atacar el pecado, de lo que Dios dice con respecto al arrepentimiento, al perdón, a la misericordia y todo eso. Entonces aquí como que dicen, cuidado, porque son las famosas doctrinas de la prosperidad. Dinero, 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 siembra, y si siembras, conforme siembres, así vas a recibir. ¿Quieres tu negocio? Pues ponme allí $5,000 y vas a ver que vas a tener un negocio. Eso no podemos hacer de esa manera. Entonces, cuando el pastor, los líderes, tienen un ministerio para ensalzar, para tener mucha gente y solamente hacerla sentir bien a la persona, cuidado, porque entonces sí podemos caer, o los líderes, o el pastor, puede caer en el tiempo, o en el punto más bien, de esto, de que solamente cuando llegaba un profeta falso, llegaban y lo ensalzaban y lo veneraban y todo, porque era falso. Entonces un pastor ahora falso, hermano, vendría siendo o no agradable delante de Dios, en que desde el púlpito no predique del pecado, no predique del adulterio, no predique de no robar, de no matar, sino que todo suave, todo light, como dicen ahí, ¿verdad? Allí podemos estar en problemas. Y eso es con respecto a lo que es la palabra de Dios. Mi consejo para ustedes, hermanos, ya en términos humanos, he experimentado, he visto por testimonios, de que cuando usted y yo agarramos una actitud y hacemos algo una vez, ya después se nos hace fácil seguirlo haciendo más. Entonces, si me voy al tema, el consejo de Jesús para su pueblo, para sus apóstoles, quisiera terminar con esto. En todas las ramas de su vida, sea en el trabajo, sea en el dinero, sea en sus bienes, sea lo que sea, hágalo una vez y después se va a hacer fácil hacerlo la segunda vez. Ejemplo, ustedes han visto, me voy a ir a las películas, que es lo que más, y pongo este ejemplo porque es lo que más vemos quizás en las películas. Novelas no, ¿verdad? Novelas no. Ahora ya le llaman series. Ahora ya le llaman series. Esa serie duró 6 meses, así que bonita serie, ¿verdad? Un año. Ok, vamos a quedarlo con las películas y las series. Es lo que más vemos. Pero también usted ha visto en la vida real, como sí, es real en la vida real. Valga la redundancia. En las películas hemos visto que le dicen los líderes, o al que ha matado, al que nunca ha matado, le dice, ten cuidado porque cuando desenvaines esa espada, o cuando agarres esta pistola, o cuando agarres este fusil, la primera vez que mates, te va a doler. No vas a poder dormir, vas a vomitar. La primera vez. La segunda vez, pues ya que ya lo hiciste una vez. La tercera vez, pues ya 3 veces. La cuarta ya te fuiste. Entonces ten cuidado de no cometer un asesinato la primera vez, porque vas a estar en esta línea. Al cometer un asesinato, vas a cruzar esa línea. Y después, cruzando esa línea, se te va a hacer fácil seguir caminando para seguir matando a más personas. Eso es en la película. En la vida real lo sabemos. Cuando alguien en cualquier país del mundo, pero por lo menos las noticias que oímos en México, las noticias que oímos en El Salvador, es que los asesinos en series o los que son asesinos a sueldo, por testimonios, están en YouTube, hermanos, dicen, sí, a mis 11, 12 años maté primero. Y sí, me sentí mal y todo,
pero ya después, dicen ellos, la necesidad del dinero, pues dije, tuve que seguir adelante, y hasta que ya, cuando los agarraron o les quitaron la vida, 5, 10, 20, 30 personas asesinadas. Y yo digo, las personas que jalan el gatillo, que hay, como lo que vimos la vez pasada, ¿no? Que aquí en México fueron como, cuando los indocumentados, que fueron como 70 y algo, ese que jaló el gatillo, digo yo, ¿cómo tenía el corazón? Ya estaba curtido ya, para que pueda, si es posible, comiéndose una banana o una manzana y quitándole la vida a la gente. Eso es en México. En El Salvador, estos pandilleros que ahora le están dando duro, cuando que el gobierno comenzó en junio, antes de junio, hacían matanzas que tanto, hermanos, era